Buenos días, mi nombre es Jair Pérez y yo les voy a hablar sobre los antecedentes y lo que vimos durante el parcial sobre el derecho económico. Antes de pasar a los antecedentes, tenemos que saber la definición del derecho económico, que esta es: el derecho económico es la disciplina jurídica que estudia y regula el orden normativo que se crea entre las relaciones frente a otros agentes económicos. Ya que sabemos esto, tenemos que pasar a los antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Bueno, los antecedentes es cómo se generó o cómo se creó esta historia. Bueno, todos sabemos que en el derecho económico la necesidad de socializar o tener una relación mutua entre las personas es muy importante. Entonces, a raíz de esto surgió la primera división de trabajo, que era la integración de satisfacer las necesidades primarias. ¿De qué consistía la división de trabajo? La división de trabajo consistía y se dividía por roles y se trataba de que se llevara a cabo a medida acatatoria, si no se recibía una sanción mediante el no elaborarlo. Ya que hablamos de esto, nos damos cuenta que el ser humano, todo esto surge por la necesidad de querer organizarse y llevar un orden en esto. Pues a raíz de esto, lo comentado, ha surgido cada uno de estas situaciones. Y cabe recalcar que esta fue la primera organización de trabajo. Después de esto pasamos a que la economía está ligada con el derecho. El derecho económico surge y está relacionada con la propiedad, ya que trata de llevar a cabo diversas situaciones. Bueno, después de esto pasamos a cómo se sucedió todo esto. Ya que pasó el paso del tiempo, se empezó a tener un valor absoluto de las cosas, ya que se basaba en la riqueza, en el consumo y la acumulación. ¿Por qué? Porque al tratar de hacer esto, se crearon unos excedentes. Estos excedentes eran productos acumulados que no eran indispensables para sobrevivir. ¿Qué hacían con estos productos? Bueno, ellos empezaron a hacer mercancías, trueques, intercambio de estas mismas mercancías. Para raíz de esto se empezó a generar como que el comercio para realizar el labor y que de esta manera tenga un valor en específico, porque a raíz de los negocios, trueques y todo ese tipo de situaciones aparece el dinero. Bueno, los conceptos de derecho mexicano, ¿cuáles son? Estos son conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la cooperación humana en las actividades de creación, distribución, cambio y cambio y la riqueza generada por un sistema económico. Bueno, a partir de esta situación podemos hablar sobre que la clasificación de los modelos de organización económica se puede realizar a partir de las formas de propiedad y de las formas de exceder a ella. Hablando ya de esto, pasamos al siguiente, que es un acto económico o un agente económico. Un agente económico es la persona jurídica que tiene la capacidad de llevar a cabo hechos o actos económicos, perdón. Esta es la persona que realiza labor en el derecho económico. Los agentes económicos son personas titulares de derechos y obligaciones que actúan y participan en los procesos económicos de distribución y consumo de bienes y servicios. Ya al saber esto, nos damos cuenta que el orden normativo que se establece regula la participación del Estado en la economía de una nación. Hablando de esto, nos damos a la tarea que los sujetos de derecho económico pertenecen al derecho público. Después pasamos al ¿qué es el derecho a la economía? El derecho a la economía son los actos económicos que están normados sin importar su dimensión o sujetos participantes, que es algo muy diferente a la economía del derecho. ¿Qué es la economía del derecho? La economía del derecho es el costo de aplicar la norma jurídica en cualquier ámbito de la vida social.
La primera forma de organización requería normas que obligaran a los integrantes acatados con una amenaza de sanción. A raíz de esto podemos hablar sobre lo demás. ¿Cuál es el objeto del derecho económico? Como sabemos, el objeto del derecho económico es el orden normativo que establece las reglas de participación del Estado de la economía en una nación. Este es el objetivo general del derecho económico. A raíz de esto podemos pasar, ¿qué es el derecho interno? Bueno, este es el que interviene en el Estado dentro de su país. El derecho externo es el que interviene fuera de su país, como el nombre lo dice, y de obligación tributaria es el vínculo que se crea entre ellos. Bueno, después hablamos sobre el derecho económico internacional, que este es el orden normativo que aplica y con el que se rige el Estado frente a agentes económicos privados y estatales de otros estados y órganos internacionales. Bueno, en teoría el derecho económico es bastante importante, ya que la rama del derecho está en una extensa capacidad de tener otras ramas que son demasiado importantes para el derecho. Uno de ellos es el económico. Ya sabemos que la economía en nuestro país es demasiado importante, así que de esta manera la importancia de cada uno de estos temas son generalizados y nos van a servir en un futuro. Buenas tardes.